Nunca imaginó que su última gran atajada no sería bajo los palos, sino contra la muerte misma. El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas, el arquero que paralizó al mundo con sus manos sagradas, cayó desplomado en un entrenamiento con el Oporto. Un infarto fulminante sacudió su corazón, el mismo corazón que había resistido tandas de penales, cánticos hostiles, traiciones en el vestuario y hasta la furia de José Mourinho. Mientras lo trasladaban de urgencia al hospital, una imagen perturbadora comenzó a esculpirse en la memoria colectiva: el ídolo, el capitán, el santo de España, reducido a la fragilidad humana más cruda. Pero ese infarto no fue el principio del fin. Fue el epílogo de una historia plagada de luces cegadoras y sombras largas. Casillas, el niño que debutó con 18 años en el Real Madrid y alzó la Champions con cara de adolescente, también fue el hombre al que apuñalaron con silencios, rumores de topo y la fría indiferencia del club que lo vio nacer. Detrás de los guantes que acariciaron la Copa del Mundo y los trofeos de leyenda, se escondía un alma herida por las filtraciones, los egos desbordados y un vestuario dividido por una guerra civil no declarada entre Madrid y Barça. ¿Cómo pasó de ser el héroe nacional a convertirse en una figura incómoda para el propio madridismo? ¿Qué secretos se enterraron con cada portería a cero? ¿Y por qué, aún hoy, Casillas guarda un silencio que retumba más que cualquier entrevista? Hoy te contaremos la historia del portero más glorioso de España, pero también la del hombre que pagó un precio demasiado alto por sostener el cielo con sus manos. Iker Casillas Fernández nació el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, una localidad obrera de la Comunidad de Madrid. Hijo de un funcionario y una peluquera, nunca tuvo el linaje de los predestinados, pero desde pequeño su instinto bajo palos lo distinguía. Con apenas 9 años, ingresó en la cantera del Real Madrid y, desde entonces, su vida se fundió con el escudo blanco. Lo que nadie imaginaba era que ese niño de mirada tímida se convertiría en uno de los porteros más emblemáticos en la historia del fútbol mundial. Casillas no solo es un símbolo del Real Madrid, sino una figura de unidad nacional. Capitaneó a España durante la etapa dorada más imponente del fútbol ibérico, Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Su famosa parada con la pierna ante Robben en la final contra Holanda es, para muchos, un momento sagrado. Aquella atajada, tan milagrosa como decisiva, terminó de sellar su apodo eterno, San Iker. Durante más de una década, Casillas fue considerado intocable. El niño prodigio que detuvo penales en Glasgow en 2002, el que lloró en las celebraciones de Viena y Sudáfrica, el capitán que besaba a Sara Carbonero frente a millones. Todo parecía idílico. Pero como en toda tragedia griega, el héroe llevaba consigo la semilla de su caída. La llegada de José Mourinho al Real Madrid en 2010, en un intento desesperado por frenar el dominio del Barcelona de Guardiola, inició una guerra interna silenciosa pero brutal. El portugués necesitaba soldados, no símbolos. Casillas, con su carisma y conexión con los jugadores del Barça, especialmente Xavi y Puyol, fue percibido como un traidor dentro del vestuario merengue. Comenzaron los rumores, las filtraciones a la prensa, las miradas frías en Valdebebas. Mourinho no lo acusó directamente, pero sus decisiones eran tajantes: banquillo, y luego, ostracismo. En paralelo, los medios lo idealizaban como el gran pacificador, el hombre que había salvado la relación entre la selección española dividida por el clásico. Pero esa imagen también le pasó factura. Lo llamaron el topo, lo acusaron de ser fuente de los periodistas, de anteponer sus amistades a la disciplina del club. La prensa que un día lo idolatró comenzó a diseccionarlo con bisturí. En 2015, tras una temporada sin gloria, sin respaldo del club y con la afición dividida, Iker Casillas se fue del Real Madrid por la puerta trasera. Su despedida, en una sala vacía del Bernabéu y sin directivos presentes, fue una escena fría, casi cruel, que contrastaba con su legado. Ya como arquero del FC Porto, buscó reconstruir su carrera en silencio. Pero el fútbol, como la vida, tiene caprichos implacables.
El infarto de 2019 marcó el final abrupto de su etapa como jugador. Iker sobrevivió, pero su corazón literal y simbólicamente nunca volvió a ser el mismo. Años más tarde, en un intento de sinceridad irónica, según sus palabras, tuiteó: "Espero que me respeten, soy gay". El mensaje fue borrado en minutos y él culpó al hackeo. Muchos no le creyeron. Algunos vieron una broma de mal gusto, otros una llamada de auxilio mal ejecutada. Lo cierto es que aquel episodio terminó de manchar su imagen pública en tiempos donde la sensibilidad por la representación LGBTI es tan crucial como necesaria. Hoy, Iker Casillas es una figura ambigua. Venerado por sus logros, cuestionado por sus decisiones, silenciado por un entorno que alguna vez lo elevó al Olimpo. Pero si algo queda claro es que su historia no puede contarse sin hablar de los abismos que enfrentó fuera del campo. Porque detrás del héroe nacional, siempre hubo un hombre intentando sobrevivir al peso de su propia leyenda. Todo comenzó con una llamada de urgencia. Era 1999, el Real Madrid viajaba a Noruega para enfrentar al Rosenborg en Champions League y el portero titular, Bodo Illner, estaba lesionado. Desde la residencia de Valdebebas, un adolescente de 18 años fue convocado de la noche a la mañana. Aterrizó con los ojos abiertos y los guantes aún nuevos. Era Iker Casillas. Desde entonces, la portería del club más grande del mundo tendría un nuevo dueño y una nueva historia. Su ascenso fue meteórico. En el año 2000, con apenas 19 años, se convirtió en el portero más joven en disputar una final de Champions League y ganarla. Su doble parada milagrosa ante el Bayer Leverkusen en 2002 fue el preludio de una era. Casillas no solo era reflejos, era nervio de acero, intuición pura. Cada atajada suya parecía dictada por una fuerza mayor. San Iker no era solo un apodo, era una devoción. La década de los 2000 lo consolidó como ídolo y figura. Con el Real Madrid ganó ligas, Champions, copas, pero su punto más alto llegaría con la roja. Bajo el mando de Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque, Casillas fue el muro infranqueable de una selección que cambió la historia del fútbol mundial. Sus atajadas ante Italia en los penales de la Euro 2008, el pie salvador ante Robben en la final del Mundial 2010 y la seguridad aplastante durante la Euro 2012, lo convirtieron en el capitán de una generación dorada. Pero todo lo que sube, cae. La llegada de José Mourinho al Real Madrid en 2010 fue un parteaguas. El técnico portugués, experto en dividir para controlar, no tardó en ver en Casillas un obstáculo más que un aliado. Las tensiones con el Barça se trasladaban a la selección y mientras Piqué y Ramos se cruzaban insultos, Casillas y Xavi intentaban mantener la paz. A ojos de Mourinho, esa diplomacia era traición. Lo acusó entre líneas, lo llamó desleal, y las filtraciones a la prensa se multiplicaron. Empezó entonces un calvario silencioso. En la temporada 2012 a 2013, Casillas fue relegado al banquillo por Diego López, una decisión que indignó a gran parte de la afición pero que el club respaldó. Lo más doloroso fue el silencio. Nadie, ni un directivo, ni Florentino Pérez, ni los pesos pesados del vestuario, alzó la voz por él. El mito estaba siendo desmantelado desde dentro. Aún así, Casillas siguió. Jugó, compitió, aguantó. Hasta que en 2015, tras errores puntuales y sin el respaldo de la institución, fue empujado a la salida. Su despedida fue una imagen que dolió más que 1000 derrotas, solo, con traje gris y lágrimas contenidas, leyendo un papel en una sala vacía del Bernabéu. Aquel instante selló la fractura entre el club y su santo. En Oporto encontró una segunda vida. Lejos del foco mediático, volvió a disfrutar del fútbol. Ganó títulos menores, recuperó la sonrisa, hasta que el 1 de mayo de 2019 su cuerpo dijo basta. Un infarto en pleno entrenamiento lo obligó a retirarse. El mundo del fútbol se paralizó. Casillas sobrevivió pero ya no era el mismo. Después de su retiro,
intentó incursionar en la política deportiva. Se postuló para la presidencia del ARFEF, pero su campaña fue breve, sin apoyos sólidos, y terminó abandonándola. En paralelo, su vida personal también se desmoronaba. Su separación de Sara Carbonero, una de las parejas más emblemáticas del fútbol español, fue anunciada en 2021 tras meses de rumores, justo después de que ella enfrentara un cáncer y él se recuperara del infarto. Como si fuera poco, en 2022, Casillas publicó un tuit que sacudiría su imagen pública: "Espero que me respeten, soy gay". En cuestión de minutos, borró el mensaje y alegó que había sido hackeado. Nadie entendía nada. El mundo del fútbol, aún cargado de tabúes, reaccionó con estupor. Algunos lo acusaron de banalizar la lucha del colectivo LGBTI, otros especularon sobre una confesión mal ejecutada. Lo cierto es que aquel gesto dejó más dudas que respuestas. Lo que parecía ser una carrera limpia, impecable, acabó teñida por silencios, traiciones, pérdidas y errores. El niño que detuvo el tiempo con las manos terminó enfrentando tempestades que ningún portero está entrenado para atajar. Durante años, Iker Casillas fue el escudo emocional de una España que necesitaba héroes. Su rostro era sinónimo de esperanza, su camiseta una segunda piel para millones. Pero detrás de las ovaciones, los trofeos y los anuncios publicitarios, había un hombre que empezaba a derrumbarse en silencio. Muchos aún no saben que su infarto en 2019 no fue una sorpresa clínica. Casillas llevaba tiempo sintiendo dolores en el pecho, palpitaciones fuera de lugar. Pero, fiel a su carácter reservado y a la presión de mantenerse en pie, no lo comentó con nadie. "Pensé que era ansiedad", confesaría años después. Ese acto de ocultamiento, tan común en los atletas que temen mostrarse vulnerables, casi le cuesta la vida. El destino, irónico y cruel, le puso fin a su carrera no con un error bajo palos, sino con un colapso en la soledad de un entrenamiento. Tras el infarto, Casillas enfrentó el vacío más grande, el de no saber quién era sin fútbol. Lo intentó todo. Fue directivo en el Oporto, aspirante a presidente de la Federación Española, incluso influencer de causas sociales. Pero nada llenaba el hueco de los estadios. Su rostro, que antes irradiaba serenidad, empezó a mostrar las grietas del cansancio emocional. Y entonces, llegó el tuit. "Espero que me respeten, soy gay". Fue publicado el 9 de octubre de 2022 y borrado minutos después. La reacción fue inmediata y brutal. Carles Puyol, su excompañero y amigo, respondió con un tono jocoso: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker". Muchos creyeron que se trataba de una broma entre ambos. Otros, de una salida del armario fallida. La presión se disparó. En menos de una hora, Casillas alegó que había sido hackeado. Pero la explicación sonó hueca. ¿Por qué alguien hackearía su cuenta solo para escribir eso? Las redes ardieron. La comunidad LGBTI expresó su indignación. Figuras públicas como Borja Iglesias y Héctor Bellerín pidieron más responsabilidad. El periódico El País tituló: "Lo que no se debe trivializar". Por primera vez, Casillas fue el blanco de una cancelación. Lo acusaron de utilizar una causa legítima para desviar la atención de rumores personales, de reírse de quienes luchan cada día por ser aceptados. Y mientras todo eso ocurría, él callaba. Ni una entrevista, ni una declaración firme. El portero que un día fue la voz de la victoria se convirtió en un eco lejano, incómodo, casi fantasmal. En paralelo, comenzaron a surgir detalles poco conocidos de su relación con el Real Madrid. Según algunos periodistas cercanos al club, como José Félix Díaz y Manu Carreño, Casillas fue despedido con una orden directa de Florentino Pérez. No fue una salida negociada, fue una ejecución silenciosa. El vestuario lo supo semanas antes, pero nadie le dijo nada. Lo dejaron morir solo, declaró un excompañero de forma anónima. Hasta su última foto en el Bernabéu fue un retrato de abandono.
A todo esto se sumó el divorcio con Sara Carbonero, su compañera durante más de una década. Cuando ella fue diagnosticada con cáncer, él aún se recuperaba del infarto. El dolor se acumulaba en capas, invisibles pero profundas. Casillas llegó a confesar en un acto privado que vivió esa etapa como una sucesión de muertes lentas. El matrimonio se disolvió sin escándalos, pero con una tristeza palpable. Ambos desaparecieron del foco mediático durante meses. Y sin embargo, ni la enfermedad, ni el destierro del Madrid, ni la soledad emocional lograron borrar lo que representó. El mundo entero guardó silencio cuando el infarto lo tumbó. En redes sociales, miles escribieron, no puede irse así. Porque Casillas, con todas sus contradicciones, aún es el niño que lloró tras parar un penal. El hombre que besó a su mujer en directo. El capitán que unificó un país dividido. Pero ahora sabemos lo que entonces ignorábamos, que su gloria estaba construida sobre cimientos de traición, dolor y una soledad que nunca mostró en cámara. La leyenda sigue en pie, sí. Pero lo hace con cicatrices que ningún guante puede cubrir. En Escándalo Total no pretendemos canonizar ni condenar. Nuestra misión es mirar con honestidad allí donde otros prefieren mirar hacia otro lado. Y en el caso de Iker Casillas, nos encontramos ante uno de los relatos más conmovedores y complejos del fútbol moderno. ¿Qué hacemos con un ídolo que fue víctima y también protagonista de sus propias sombras? Por un lado, no se puede negar lo innegable, Iker Casillas fue uno de los mejores porteros de la historia. Punto. Su palmarés no se discute, pero más allá de los títulos, lo que nos queda de él son momentos casi míticos, los penales atajados a Italia, la atajada con la pierna ante Robben, la Copa del Mundo en alto mientras todo un país lloraba de emoción. Casillas no solo detuvo goles, detuvo la desesperanza de una generación. Pero, por otro lado, también vimos cómo su imagen pública se fue resquebrajando lentamente. Las filtraciones a la prensa durante la era Mourinho siguen siendo un misterio no resuelto. ¿Fue realmente un topo o simplemente un hombre atrapado entre dos fuegos? La realidad, como suele ocurrir, es mucho más gris que blanca o negra. Y luego está el tema del famoso tuit. En un mundo donde cada palabra en redes sociales puede construir o destruir una reputación, Casillas cometió un error irreparable. Si fue un hackeo como dijo, la falta de claridad posterior lo hizo parecer una broma de mal gusto. Si fue una broma entre amigos, fue insensible. Y si fue algo más profundo, una confesión reprimida, un grito ahogado, entonces aún estamos esperando que se atreva a contarlo. ¿Fue un hombre presionado hasta el límite? Sin duda. ¿Tomó decisiones cuestionables? También. ¿Pero cuántos podrían soportar el peso de ser un símbolo nacional durante casi 2 décadas? Casillas representa esa figura trágica que tanto atrae al público, el héroe caído, el campeón herido, el ídolo que, al final del día, es tan humano como cualquiera de nosotros. En Escándalo Total creemos que su legado no debe borrarse por sus errores, pero tampoco debe ser recordado con una ceguera selectiva. Hay que ver a Casillas con todos sus matices, el santo y el hombre, el guardián y el silenciado, el capitán y el solitario. Y ahora te preguntamos a ti, que has llegado hasta aquí con nosotros. ¿Qué opinas de Iker Casillas? ¿Crees que fue víctima de una maquinaria que exige perfección y castiga cualquier debilidad? ¿O piensas que algunos de sus silencios fueron más elocuentes que sus paradas? ¿Aún lo ves como Sanaker? ¿O ahora, sabiendo todo lo que vivió, lo ves más humano que nunca? Algunos lo siguen recordando con los brazos al cielo, rodeado de confeti y gritando, «Somos campeones del mundo». Otros prefieren aquella escena más íntima, cuando, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, besó a Sara Carbonero en plena transmisión. Pero muy pocos se atreven a hablar del Casillas solo, con el rostro pálido, leyendo un papel en una sala vacía del Bernabéu. Ese fue quizás el momento más real de todos. Porque la historia de Iker Casillas no es la historia de un portero.
Es la historia de un niño que tocó el cielo con las manos y luego tuvo que ver cómo todo lo que amaba se desmoronaba, sin poder hacer nada. Es fácil hablar del Casillas campeón, del mito. Pero ¿qué pasa con el Casillas del silencio? ¿El que aprendió a convivir con el desprecio de los suyos? ¿El que vio cómo el club al que dedicó toda su vida le dio la espalda sin pestañear? Hoy, camina como leyenda, pero también como sobreviviente. No de un infarto, ni de una campaña de desprestigio, sino de sí mismo. De lo que fue, de lo que perdió, y de lo que jamás se atrevió a decir. Muchos dirán que su carrera fue perfecta. Otros, que terminó manchada. Pero si hay algo que nadie puede discutir es que Iker Casillas dejó huella. En la portería, en los corazones, en la historia. Y aunque nunca nos diga toda la verdad ni sobre su relación con Mourinho, ni sobre las filtraciones, ni sobre aquel tuit, lo cierto es que ya no hace falta. Porque ahora, lo entendemos. No como héroe, sino como hombre. Algunas historias nunca debieron ser contadas. Pero ahora ya la conoces.